De abrir territorio, porque en cada manzana hay gente que está interesada en grupo, en el cual se conecta con un municipio. Eso es lo cual se puede basar en la uno con el otro. No lo tanto. Dale. Buenos días, señora alcaldesa. Muchas gracias por recibirnos en la casa de todos los limeños. Hemos querido venir el día de hoy para hacer la entrega del segundo informe de transparencia forestal en el sector forestal peruano. Algunos se preguntarán por qué entregarle a la alcaldesa de Lima el informe de transparencia en el sector forestal peruano. Porque creemos que el tema de transparencia no es solamente un tema que nos debe preocupar a los del sector forestal, es un tema que nos debe preocupar a todos los peruanos, y el tema de los bosques no es un tema de la gente de Iquitos ni de Loreto, sino también de los limeños que recibimos los servicios ambientales y que ahora sufrimos la falta de bosques en nuestra ciudad, que no tenemos bosques que nos protejan de los huaicos, no tenemos bosques que nos permitan mejorar el agua, y un poco el objetivo del informe, señora alcaldesa, es preocupar a las instituciones del sector público de la necesidad de mejorar el acceso a la información para que todos los ciudadanos podamos participar, combatir la corrupción, pedir rendición de cuentas a nuestras autoridades, y creemos que todo eso va a contribuir a que mejore la gobernanza de los bosques, de nuestro país y disminuir los conflictos. Le agradecemos que nos reciba el día de hoy y esperamos que la municipalidad pueda hacia futuro contribuir. Venga para acá. Sí. Esa propuesta es importante. Muchísimas gracias al señor Hugo Chepiu, el presidente de Derecho Ambiental y Recursos Naturales DAR. Es una organización joven forestal en nuestro país que viene impulsando algo que tiene muchísima importancia para el Perú, pero también para Lima, como muy bien ha dicho el doctor Hugo Chepiu, y es la transparencia en el sector forestal. Lima tiene 1,5 metros de verde por cada habitante, cuando deberíamos tener 8 metros según los estándares internacionales. A nuestra ciudad nos faltan bosques y le falta verde, le faltan árboles. Una de las cuestiones más graves es que se talan y no se rinde cuenta, no hay transparencia. Y por eso el trabajo que ustedes están promoviendo como DAR, esta organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, es de primerísima importancia para sensibilizar a la población y para involucrar y hacer incidencia sobre nosotros, las autoridades. Nosotros nos comprometemos con ustedes no solamente a leer, sino a tomar acción. La acción es lo que nosotros nos comprometimos en la campaña, que es incrementar el área verde de nuestra ciudad. Eso quiere decir bosques. Nos hemos alegrado muchísimo de saber que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Ambiente, va a crear un bosque en la zona de Piedras Gordas. Esto es algo importantísimo, esto va a incrementar el área verde por habitante de Lima, pero también vamos a hacer algo para la transparencia. Vamos a contar los árboles de Lima. A través del servicio de parques nos comprometemos a hacer un atlas
de los árboles de nuestra ciudad, para que nadie más se atreva a tocarlo. Y esa será nuestra contribución junto con el incremento de áreas verdes. De verdad, nuevamente, muchísimas gracias a ustedes por este trabajo y quiero darles un aplauso a ustedes. Muchas gracias. Y si los señores y señoras periodistas quieren algo, además de agradecerles a estos jóvenes que están haciendo este gran trabajo de sensibilización. Alcaldesa, hay mucha preocupación. Primero, las damas, en este caso. Gracias, alcaldesa, hay mucha preocupación por el retorno de ambulantes en un sector del centro de Lima. Nosotros hemos comprobado que hoy efectivamente hay presencia de ambulantes y también los serenos están ahí presenciando el tumulto, pero sin embargo hay una inacción por parte de ellos. ¿Cuál es su posición sobre lo que está pasando? Se han dado licencias que se dan normalmente para los meses de Navidad y Año Nuevo, para que ingresen ambulantes que se suman al número de ambulantes que ya estaban en Lima y que están regulados. Estas licencias han hecho que muchos ambulantes se queden en el centro de la ciudad y no se retiren. Sus licencias eran por el tiempo de Navidad y Año Nuevo, que es lo que se llaman las ferias o la campaña navideña y de Año Nuevo. La Alcaldía de Lima y la Alcaldesa de Lima no están aquí. Estamos trabajando en ello. Ustedes en los próximos días van a ver resultados, porque para nosotros el cumplimiento de la ley y las normas en el cercado de nuestra ciudad son un hecho fundamental. Aquí no va a producirse un incremento del número de ambulantes, porque si algo valió de lo que hizo el doctor Andrade y lo que se ha mantenido en estos años es mantener nuestra ciudad con un comercio ambulatorio regulado y de ninguna manera con la invasión. Así que pierdan cuidado. Si es sobre ese tema, sobre el tema ambiental, forestal, ¿alguna pregunta? Del ciudadano sobre ese tipo de conductas que inmediatamente, si es que se han producido, serán severamente castigadas. ¿Pero habrá alguna indicación específica para los serenos? Porque nosotros tenemos grabados a muchos serenos que no hacen... Le voy a pedir al gerente de Seguridad Ciudadana, el señor Gabriel Prado, que acaba de presentarse ante el Consejo, para que les dé en detalle y de manera pormenorizada lo relacionado a este tema, con muchísimo gusto. Señora Villarán, disculpe, ¿cómo se va? Está el señor. Sí. Que tiene que ver con la zonificación, hay ordenanzas que se han dado en el anterior Consejo que cambian la utilización del suelo, por ejemplo, de casas muertas en zonas industriales. Es el caso de Lurín. Es una ordenanza en la que nosotros hemos puesto el ojo, porque nos hemos opuesto a esta ordenanza, y los regidores y regidoras de Fuerza Social están trabajando activamente para derogarlas. Nosotros tenemos 3 cuencas, las cuencas del río Rímac, del río Chillón y del río Lurín. El único pulmón verde que todavía queda es la cuenca del Lurín y todo el valle del Lurín. Necesitamos recuperar y sembrar verde en las cuencas, limpiar Chillón y Rímac, que son parte de nuestro proyecto, junto con el gobierno central, por supuesto, y la autoridad del agua, y mantener intangible este patrimonio verde que tenemos en Lima. Esa es nuestra política, si es lo que usted quiere. No en las zonas verdes. Entonces está clarísimo. Le preguntaba a dónde apunta su gestión en el tema de los ambulantes, a desalojo o a conversar con ellos. No sé si ya ha habido algún acercamiento, porque si bien es cierto se ha hecho público a través de medios de comunicación recién, pero esto se ha venido dando ya desde, o sea, la campaña navideña ya hace un mes. La campaña navideña no la organizamos nosotros, ni el número de ambulantes, ni las licencias que tienen, algunas hasta ahora. Esto lo va a dar en detalle, yo conozco el detalle de todo esto. Nosotros hemos tenido ya varias conversaciones. Nosotros no somos una gestión inactiva con todos los ambulantes que están en este momento. Ellos saben lo que tienen que hacer, ¿sí? Y nosotros vamos a actuar. Más detalles no se los voy a dar. Gracias, pero tengan la seguridad que estamos activamente involucrados en el asunto desde el inicio de nuestra gestión. A un mes de la gestión estamos trabajando. Han habido reuniones con todos ellos a través de fiscalización, seguridad ciudadana,
también de desarrollo empresarial, que son las tres áreas que han estado trabajando con ellos activamente desde el inicio de la gestión. Muchas gracias. Buenos días, gracias a ustedes. El micro, saca el micro. Más cerca, por favor. Más acá, por favor. Por una línea verde. Esperemos que pronto, no va a ser muy pronto, pero podamos mostrarles el atlas de los árboles de Lima. Así nadie los va a talar. Nosotros nos vamos a... Regresa para acá, por favor. Regresa. Muchas gracias. Gracias a ustedes, doctor. Gracias. Manuel, felicitaciones. Viendo nuestro desierto, viendo las pocas áreas verdes que tenemos, estamos tratando de mantener los árboles de vida, los cachachas, los bosques de árboles. Muy bien, señoras y señores, buenas tardes. Derecho Ambiente y Recursos Naturales les agradece por su presencia. Bienvenidos a la presentación del informe anual sobre transparencia en el sector forestal peruano, correspondiente al año 2010. Vamos a dar la bienvenida a la directora ejecutiva de Derecho Ambiente y Recursos Naturales, Pilar Camero, para que dé las palabras introductorias en esta ceremonia. Buenas tardes con todos. Es muy grato compartir con ustedes este día para hacer la presentación de un trabajo muy importante para nosotros, el Informe Anual 2010 de Transparencia en el Sector Forestal. Como ustedes conocen, DAR es una organización sin fines de lucro cuyo fin prioritario es apoyar en el logro de la obtención del desarrollo sostenible. DAR tiene como misión contribuir a partir de la incidencia en lo que son políticas públicas, prácticas sociales y actividades económicas en la definición del PRO del desarrollo sostenible. Bueno, DAR viene trabajando junto con Global Witness bajo el apoyo de PIB en un proyecto que se llama Transparencia en el Sector Forestal. En este proyecto busca justamente ponderar y lograr el desarrollo de la gobernanza en el sector forestal. La gobernanza que implica un modelo colaborativo de desarrollo en el cual, a partir del trabajo junto con las organizaciones públicas, las organizaciones privadas, la sociedad civil se unen en un esfuerzo conjunto para contribuir en el trabajo de lo que son las políticas públicas, en incidir en la rendición de cuentas y en mecanismos participativos de desarrollo. El informe anual 2010 es un esfuerzo que queremos compartir en un segundo año del trabajo del proyecto. Este documento les será entregado al final del día, de lo que es la sesión, y como ustedes podrán ver a lo largo de toda la presentación, hay una serie de aristas que se buscan cubrir en esto, es decir, monitoreando cómo ha sido la transferencia en el sector, cuáles son los mecanismos de acceso a la información y cómo estos se han venido desarrollando desde las instituciones públicas que han sido materia de participación en el estudio. Bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra al doctor Hugo Chepiu, quien en breve les hará la presentación sobre los alcances de este informe. Muchas gracias. La directora ejecutiva de DAR, Pilar Camero, en efecto, el presidente de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, Hugo Chepiu, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Buenas tardes con todas y todos, amigas, amigos. Muchas gracias por venir a acompañarnos un año más en la presentación del informe. Esta vez hemos querido hacer un informe más bien sencillo y pequeño que todos van a poder tener al final. Para la presentación de hoy día voy a tratar de no extenderme en 20 minutos porque luego viene un pequeño panel y queremos también poder conversar con ustedes sobre el informe. Así que voy a pedirles que por favor estén atentos para que me puedan ayudar con el tiempo. Bueno, por favor, siguiente. Lo que voy a intentar es un poco contarles de manera rápida el tema del proyecto y cuál es la teoría de cambio que tenemos en el proyecto, o sea, por qué hacemos lo que hacemos. También los antecedentes y la coyuntura que estuvo alrededor de la elaboración de este informe
la metodología y los resultados del informe, y espero al final no aburrirlos con las conclusiones y las recomendaciones, que esperamos sean útiles. Bien. Como dijo Pilar, este informe se elabora en el marco del proyecto de promoviendo la transparencia en el sector forestal, que es realizado con fondos con el Departamento para el Desarrollo Internacional de Inglaterra, y que corresponde a un fondo que se llama Fondo de Gobernanza y Transparencia. Este proyecto es liderado por Global Witness de Inglaterra y es ejecutado en este momento en 7 países. Los primeros 4 fuimos Perú, Camerún, Ghana y Liberia, pero hace poco se nos ha unido Ecuador, Guatemala y República Democrática del Congo. Siguiente, por favor. ¿Qué objetivos persigue este proyecto? Principalmente es lograr un mayor acceso público a la información, defender efectivamente la transparencia y la gobernanza y fortalecer redes de organizaciones que trabajen en el tema de transparencia. Estos objetivos comunes de los 7 países, para el caso de Perú, nuestros objetivos, por favor, siguiente. Es que, nuestra finalidad que tenemos en dar con este proyecto, que es un poco el tenor que le damos del caso peruano, es que los ciudadanos del Perú efectivamente se beneficien de manera equitativa del manejo de los bosques, ¿no? Es lo que finalmente buscamos con el proyecto. Siguiente. Y para eso, la teoría de cambio que está detrás es que si incrementamos la transparencia, si tenemos más transparencia, vamos a tener mejor acceso a la información. Con mejor acceso a la información reducimos posibilidades de corrupción, mejoramos la calidad de la participación de los actores. Con mejor participación, menos conflictos, más gobernanza, que a la vez nos permite rendición de cuentas y una gestión y gobierno más efectivo, ¿no? Entonces, un poco esta es la idea, que creemos que trabajando en el tema de transparencia en el sector podemos desencadenar todos estos efectos positivos para el sector. Agradecemos la presencia del señor viceministro de Agricultura el día de hoy. Bueno, continúo para no extenderme los 20 minutos que me han encargado. ¿Qué cosas hacemos? Por ejemplo, hay un espacio global, que es en el cual uno puede encontrar información en castellano, en francés y en inglés sobre todos los países que participamos en el proyecto. Siguiente. Y eso se termina en un informe anual de todos los países, ¿no? Que está a disponibilidad, lo pueden bajar de la web. De momento tenemos el informe 2009, el informe global de todos los países para el 2010 todavía está en edición. Pero esto no busca hacer un comparar países, porque obviamente cada país tiene una característica distinta. Hay países como Perú que tenemos ya casi 30 años o más de 30 años de tradición democrática, y otros países africanos que de repente recién la participación en el gobierno es una cosa muy nueva para ellos, ¿no? Entonces las posibilidades de participación y transparencia son distintas. Pero consolidamos para tener una visión de cómo se manejan los bosques en contextos distintos desde la perspectiva de la transparencia. Siguiente. En Perú, DAR también tiene un portal de transparencia en el que básicamente está información del sector, pero también compendiamos información sobre la implementación del acuerdo de promoción comercial, consolidamos información sobre el proceso de la ley forestal, por ejemplo, para que cualquier persona que quiera conocer las cartas que han ido y venido, los documentos que se han generado, las opiniones o aportes, puedan ahí encontrarlo siempre. Siguiente. Y otra actividad que hacemos aquí en el marco del proyecto son algo que nosotros llamamos las oportunidades especiales de aprendizaje, que entendemos que el tema de transparencia, particularmente para el sector forestal, quizás es un tema nuevo. Por lo tanto, necesitamos ir aprendiendo haciendo. Y en ese marco nosotros damos pequeñas donaciones. Algunas de estas instituciones los han recibido de manera directa, otros a través de consorcios, y nos agrada mucho trabajar con ellas porque poco a poco ellos también han ido aportando a mejorar e incrementar la transparencia en el sector desde nuevas perspectivas, con nuevos aportes, y eso nos agrada porque finalmente ya no es tema de una sola institución, sino se va volviendo de un colectivo de instituciones, ¿no? Siguiente. Y bueno, finalmente llegamos al informe que hacemos nosotros. Esta es la carátula del resumen del informe del año pasado, y solamente para conocer como antecedentes les quería compartir dos de los resultados
quizás de los más resaltantes del año pasado. Siguiente. El primero fue que cuando chequeamos los portales, revisamos los portales de transparencia que todas las instituciones públicas están obligadas a tener, nos dimos cuenta que el promedio de cumplimiento de la legislación de portales de transparencia del sector forestal era de 49%, cuando el promedio de otras instituciones, analizamos un conjunto de 10 instituciones que no son del sector forestal, pero que están ligadas, por ejemplo, economía y finanzas, por ejemplo, transporte, por ejemplo, la fiscalía. Ellos tenían más bien un promedio de 82, lo que nos demostró que para el sector forestal peruano el promedio de cumplimiento de la ley en portales de transparencia estaba por debajo del promedio general del país, ¿no? Que ya es un tema que nos empezó a preocupar. Siguiente. Y otro dato que queríamos compartir con ustedes era la accesibilidad o disponibilidad de la información, ¿no? Entonces, nosotros hicimos una selección de cuál era la información que creíamos importante en el sector forestal e intentamos acceder a ello, ya sea por portales de transparencia, ya sea o por portales institucionales, por solicitudes de acceso a la información, y en realidad solo pudimos acceder al 27% de la información que estábamos buscando. Solo el 27% lo encontramos completa, el 20% estuvo incompleta, y más de la mitad de la información que queríamos encontrar nunca la encontramos, ¿no? O no pudimos acceder porque nunca las instituciones a quienes se la solicitamos nunca nos la enviaron. Si se dan cuenta un poco el tenor del informe del año pasado era de que en realidad necesitábamos trabajar en el sector forestal para el tema de transparencia y acceso a la información. Siguiente. Este año el informe fue realizado en un contexto que todos ustedes conocen, que ha habido muchas cosas, muchos procesos serios e importantes en el sector forestal, como no el tema de la elaboración de la nueva ley forestal, el tema de la implementación del acuerdo de promoción comercial, la descentralización de funciones a los gobiernos regionales, que de repente más del 80% de la Amazonía ya está a cargo de los gobiernos regionales y algunos todavía no terminamos de comprender el impacto y la magnitud de eso, ¿verdad? Es decir, ahora los actores, los protagonistas, ya no están tanto en Lima, sino están principalmente en las regiones y necesitamos esforzar y repensar, pero ese es un proceso sustancial en la gestión. También el tema de red y todo el tema de cambio climático y bosques, que ha emergido con mucha fuerza estos últimos años, y un tema en que siempre a nosotros en Perú nos trae de cabeza o siempre nos tiene en movimiento, que es el tema de la implementación de la Convención CITES. Todos estos procesos se dieron durante el 2010 y de alguna manera han marcado también el impacto del informe, ¿no? Porque hemos querido ver también cómo poder acceder a información en algunos de estos temas. Pero ya quiero entrar a contarles más bien los resultados. Siguiente, esta es la carátula del informe, una más por favor, y esta es la metodología que hemos usado esta vez. Diseñamos, o en realidad reelaboramos las matrices del año pasado, les dimos una revisión, tomando en cuenta las recomendaciones que tuvimos en la presentación. Esas nuevas matrices fueron presentadas a un conjunto de actores, más o menos una veintena de actores, principalmente conformado por funcionarios encargados de transparencia y acceso a la información de las instituciones públicas, gente de ONGs, gente de organizaciones indígenas y gente del sector empresarial, ¿no? Entonces ahí tuvimos también una retroalimentación para mejorar las matrices y empezamos a recolectar la información, las hemos sistematizado, hemos verificado que la información que hemos recogido sea adecuada para asegurarnos de que se ha hecho un proceso digamos, objetivo de recolección de información, y hemos redactado el informe para 2010, que es el que compartimos hoy día. A partir de las próximas semanas vamos a empezar a hacer un tema que se llama la encuesta de necesidades de la información, que lo que vamos a hacer es un poco con la presentación del informe, también en regiones, vamos a empezar a recoger cuál es la información que los actores de las regiones demandan. La idea es reconfigurar nuestra lista de temas de información para que en el siguiente informe podamos, digamos, contrastar no solamente con la información que creemos desde acá de los técnicos o de los expertos, sino también la gente de campo de Madre de Dios o de Ucayali, que ellos requieren, y también los medios a los que pueden acceder. Quizás es muy fácil para nosotros entrar a la página web y bajar un documento de 4 megas aquí en Lima, pero los que conocen Madre de Dios saben que en Madre de Dios eso es un suplicio, ¿no? En Puerto Maldonado intentar bajar un documento de 2 megas o de 1 mega es un infierno. Siguiente.
Las matrices que hemos trabajado para este año básicamente son las de las organizaciones que no tienen competencias pero que inciden en la gestión de los bosques, aquellas que sí tienen competencias en la gestión de los bosques, información sobre acceso a la información, matriz de acceso a la información de las organizaciones públicas y matriz de acceso a la información sobre los procesos de participación que han tenido las instituciones públicas competentes, y finalmente este tema que les decía, chequear la disponibilidad de la información, ¿no? Es decir, tener nuestro listado de temas claves y ver si esos temas son o no son accesibles. Bien. Los primeros resultados que nos muestran, este es el nivel de cumplimiento de portales de transparencia de las instituciones que inciden en el sector forestal. Lo que ven en azul es el nivel del año pasado y lo que ven en rojo es el nivel de este año. Este año hemos agregado 3 gobiernos regionales que todavía no tienen las funciones forestales, un poco también para que nos ayuden a comparar con los gobiernos regionales que ya tienen las funciones forestales. Y el primer tema que vemos es que casi en todas las instituciones públicas el cumplimiento de los portales de transparencia ha disminuido. Eso, digamos, era algo que ya teníamos previsto y en uno de los seminarios de ayer que hubo el año pasado sobre portales de transparencia y en general ya se advertía eso. Hay una disminución, eso puede tener alguna explicación porque para este año las instituciones tienen que implementar los portales de transparencia estándar. Es una nueva propuesta de la PCM que es mucho más amigable, pero que no todas las instituciones públicas están cumpliendo, ¿no? Entonces eso ha hecho que la información no esté disponible en todos los casos. Cuando contrastamos los portales de transparencia institucional con los portales de transparencia estándar, vemos que los niveles de cumplimiento en las instituciones públicas mejoran. Nosotros nos hemos centrado en estos portales porque esto es lo obligatorio, ¿no? Ahora lo obligatorio es tener los portales estándar, que son mucho más amigables que los portales los de transparencia institucional. Bien, cuando entramos al caso de las instituciones del sector forestal, ya con competencias en el sector forestal, a las que incluimos para este año, es decir, para el año 2010, que ya tenían las funciones forestales los gobiernos regionales de Madre de Dios, Ucayali, Loreto y San Martín, vemos que ha habido mejoras. En general también puede verse una pequeña disminución, pero lo mejor de todo esto, en todo caso, es que si bien también ha habido una reducción en el sector forestal, la reducción de cumplimiento ha sido menor que en los otros sectores. Es decir, en el sector forestal, a pesar de que se ha visto envuelto de esta tendencia de disminuir, esa tendencia ha sido menor en el sector forestal, que nos parece que significa de que hay a diferencia de otros sectores, ha empezado a incrementarse la preocupación en el sector forestal por el cumplimiento de esta materia. Siguiente. Luego, cuando solicitamos el acceso a la información, es interesante ver que de los evaluados, los gobiernos regionales de Madre de Dios, Ucayali y Loreto nunca nos respondieron, y de los que nos respondieron, Osinfor y el gobierno regional de San Martín lo hicieron fuera del plazo, y dentro del plazo lo hicieron el MINAM, CERNAM y OEFA, ¿no? Pero lo más importante de todo esto es que sí nos respondieron el 47%, ¿no? Que a diferencia del año pasado era solamente el 20 y tantos %. Eso quiere decir que para este año las instituciones del sector forestal estuvieron más atentas a responder las solicitudes de acceso a la información de manera sustancialmente más óptima. Siguiente. Bueno, esto lo van a poder ver luego en la matriz. Y entonces, ¿qué pasó? De los que sí nos respondieron, nos respondieron todos, pero algunos nos respondieron diciendo que ellos o no tenían la información o no la tenían hecha y por lo tanto no tenían por qué crearla. Eso es un tema, digamos, válido. Algo que el acceso a información no nos da derecho a pedir que nos creen información, pero entonces demuestra que una información que a veces que uno requiere no está hecha, ¿no? Pero los 3 que sí nos respondieron y nos proporcionaron información, el MINAF fue uno de los que en general nos dio más cantidad de la información que le solicitamos. Esto es cuando le pedimos información sobre sus mecanismos para acceder a información y para proporcionar información a los usuarios, ¿no? Nos preocupó, por ejemplo, que algo que sí casi nadie tiene o no nos respondieron es los recursos administrativos que se hayan iniciado por incumplimiento del acceso a la información, ¿no? Sobre ese tema ninguno nos pudo proporcionar información sobre la cantidad de impugnaciones o reclamos por no haber atendido acceso a la información. Siguiente. Y cuando les pedimos información sobre participación,
también Osinfor, MINAG y el Gobierno Regional de San Martín fueron otorgados derechos para que gestionen los bosques, ¿no? Esos son, digamos, los 3 grupos de temas en los que ha habido más dificultad para acceder a la información. Bien. Bueno, ahora sí las conclusiones. Yo creo que ha habido un cambio importante y eso se ha visto reflejado en varias partes. La importancia que la transparencia y la información la transparencia y la participación han tenido, quizás después de lo de Bagua, quizás después de muchos procesos, pero por ejemplo el proyecto de ley forestal ya incluye principios referidos a la transparencia, a la participación e incluso artículos referidos sobre la transparencia. Yo sé que eso no es suficiente, pero ya se empieza a ver en el sector forestal un marco, a proponerse un marco legal que permite estos mecanismos, ¿no? Esos son avances que obviamente no vienen de este año, que han venido trabajándose desde antes, pero que ya ahora empiezan a consolidar. También se ha visto también significativos esfuerzos para generar espacios de participación, tanto los que están a favor o los críticos reconocen que el proceso de participación para elaboración de la ley forestal o el proyecto de ley forestal, al haber recibido más de 200 comentarios, finalmente generó un momento y una coyuntura de participación, ¿no? Y eso es también algo significativo que se generó. Pero también interesante lo que al final del año el Congreso de la República ha reconocido, es decir, la necesidad de respetar el derecho de la consulta previa a los pueblos indígenas, ¿no? Que era un tema que venía discutiéndose, incluso cuestionado por algunos, pero la Comisión Agraria ya no tiene duda, ¿no? O en todo caso ya decidió que no hay ley forestal si no hay proceso de consulta. Y eso también es interesante, cómo estos conceptos que hasta hace años eran un poco cuestionados o puestos en duda, ya están siendo tomados, y es ejemplo de cómo la participación está cuajando en nuestro país, ¿no? Siguiente. Sin embargo, yo creo que todavía aún la participación y la transparencia lo estamos viendo como un requisito, como una obligación. Aún nos falta descubrir todas las bondades para la gestión pública de cumplirlas, ¿no? y de llevarlas a cabo. Es decir, no verlas solamente como que si no cumplo el portal de transparencia, Contraloría me puede sancionar, sino cómo cumplir y mejorar mi portal de transparencia me ayuda a gestionar mejor, ¿no? Eso creo que todavía no lo estamos aprovechando del todo. Hemos visto significativas mejoras, pero aún siento que no, o sentimos que no se ha logrado del todo. Además, y lo pongo por ejemplo, ¿no? A pesar de que ya estamos casi a 2 años de implementación del TLC, del Acuerdo de Promoción Comercial, el Acuerdo de Promoción Comercial señala que deben haber mecanismos especiales para el envío de comentarios sobre la implementación, y a la fecha todavía no han sido implementados esos mecanismos, ¿no? Es decir, un actor que quiera utilizar los mecanismos oficiales del Acuerdo de Promoción Comercial para alcanzar comentarios, en este momento no lo puede hacer de manera oficial porque ese mecanismo no ha sido establecido. Entonces, esto lo pongo como ejemplo para decir, incluso aquellos temas que han estado sobre la palestra, incluso todavía les está faltando cumplir todo el tema de transparencia y participación. Bueno, un poco lo que les comentaba, el tema de los portales estándar. Hacer eso todavía les ha generado un poco de dificultad a las instituciones. Lo que les había dicho, el promedio de cumplimiento de los portales de transparencia, si bien ha disminuido en el sector forestal, la disminución ha sido menor y eso muestra que ha habido un esfuerzo por hacer las cosas bien. Siguiente. El promedio de respuesta a solicitudes ha mejorado hasta un 67% y el promedio de información relevante disponible se ha incrementado hasta un 77%. Quisiéramos que fuera 100%, porque alguien podría decir, bueno, pero hay el derecho de, si esto fuera el promedio general, diría que el derecho de un 30%, de un tercio de peruanos no se habría visto efectivo. Y yo creo que sí tenemos que esforzarnos más, porque por ejemplo, para el año 2008, PCM señaló que su promedio de solicitudes no atendidas era del 10%. En el sector forestal estaríamos recién alrededor del 67%, es decir, nos falta esforzarnos más para al menos estar dentro del promedio nacional. Siguiente. Recomendaciones, obviamente hay que implementar los portales estándar, en realidad son mucho más fáciles, mucho más sencillos, cualquier usuario puede encontrar información en 4 o 3 clics, o 2 clics a veces, pero en cambio si lo va por los portales ordinarios, a veces tiene que hacer 7 o 8 clics para poder encontrar, y no todo el mundo tiene un proyecto de transparencia para buscar la información, ¿no? No todo el mundo tiene tiempo, a veces es gente que está en una cabina y necesita prisa para poder encontrar la información. Además, se debe mejorar la atención a las solicitudes de acceso a la información. Hemos tenido, en algunos casos, respuestas en las que
en las que hemos estado carteándonos con las instituciones, en las que nos decían no tengo por qué darte la información o no tengo la información. Entonces, cuando otros sí nos la daban, ¿no? Entonces, creo que todavía allí, por ejemplo, no deberíamos tomar en cuenta lo que dice el reglamento de transparencia y acceso a información para el sector ambiental, en la que dice que están prohibidas cualquier cosa que obstaculice o limite el derecho del acceso a la información. Es decir, las instituciones públicas que mantienen información ambiental no pueden establecer ningún mecanismo o trámite que dificulte el acceso a la información. Por el contrario, tienen que tener la disposición de proporcionar, ¿no? Es decir, no cuando llega una solicitud, no preguntarnos cómo hago para no dedicarle 2 días a responderle, sino ver cómo puedo mejorar mis mecanismos internos para no esta información tener que responder cada vez, sino ponerla ya en nuestra web para evitar la lluvia de solicitudes. Siguiente. Bueno, obviamente pedimos por favor que se haga un esfuerzo en los temas sobre los que no hay información disponible. Tenemos que trabajar más en la información de la contribución del sector, sobre empleo, sobre exportaciones, los registros sobre pago de derechos, sobre el ordenamiento, sobre derechos otorgados, los inventarios, la lista de especies, sistemas de información geográfica. Ahí hay todo un tema sobre los que debemos trabajar porque son sobre los que tenemos más falencia. Y un poco la idea es proponerles acá las tareas por cumplir para poder ir durante el año 2011 llegando digamos, a un 100% de disponibilidad. Siguiente. También sugerimos que, ¿por qué no tener un solo portal de transparencia de información del sector forestal? ¿No? ¿Por qué no SINFOR, la Dirección General Forestal, los gobiernos regionales, CERNAM, el MINAM, trabajan de manera colectiva para tener un solo portal en quien esté interesado encuentre toda la información que tiene que ver con bosques en el Perú, sea para su conservación, para su manejo, para su producción, de procesos, encontrarlos en un solo lugar y no tener que estar visitando 8 o 9 páginas web y en algunos casos incluso portales especiales, ¿no? Como por ejemplo el de legislación, que por ejemplo algo que no teníamos en 2009 era un portal de legislación forestal y para este año ya tenemos un portal de legislación forestal, pero es un portal adicional, ¿no? Entonces es un portal adicional que hay que visitar. Podríamos intentar hacer un mega portal que nos permita entrar a todos ellos desde un solo lugar. Y que claro, eso a la larga podría ser útil para el Sistema Nacional de Información, ¿no? Es decir, como la puerta para que quien quiera entrar al sistema a la información del sector forestal ya sepa cuál es el gran portal de información para forestales en el Perú. Y bueno, recomendamos al Ministerio de Agricultura seguir el ejemplo que ya hizo el Ministerio del Ambiente, de que es poner la información digital sobre información geográfica, ponerla disponible, ¿no? En formato checks, que ya el Ministerio del Ambiente lo ha puesto para algunas imágenes, y era algo que mucha gente nos decía, algo que yo no encuentro es información de información geográfica. Y yo creo que eso se puede hacer siguiendo los parámetros que el Ministerio del Ambiente ya lo está utilizando en este momento. También, bueno, ya ahora sí acabo, disculpe. Reiteramos la recomendación que hicimos el año pasado para... necesitamos plantearle incentivos a las instituciones del sector forestal, porque claro, ellos igual lo van a hacer porque están obligados, ¿no? Pero creemos que tenemos que plantearles incentivos para que puedan ver en la transparencia una herramienta para mejorar la gestión pública, para poder desarrollar culturas de transparencia, de rendición de cuentas. Eso es algo que se nos está pasando de repente en la ley forestal. Podríamos poner o en el proyecto de ley forestal un mecanismo de que estemos todos acostumbrados al final del año en el sector forestal al rendir cuentas, ¿no? Hice esto de esta manera, no logré esto, estos son los pendientes, estos son los logros de la gestión, y lo pueden hacer los gobiernos regionales, la Dirección General o SINFOR. Es decir, ir haciendo una costumbre de mostrar nuestros esfuerzos del año. Y bueno, obviamente también necesitamos hacer esfuerzos de manera más contundente, como les decía, para mostrar la conveniencia para las instituciones públicas de promover la transparencia y el sector forestal, ¿no? Es un poco, tenemos que seguir esforzándonos, ya los esfuerzos que hemos hecho están dando frutos y creo que si seguimos adelante podemos mejorar más el sector forestal peruano. Muchísimas gracias. Muchas gracias al presidente de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, Hugo Chepiu, por este informe detallado, este resumen detallado del informe anual 2010, Transparencia en el sector forestal peruano. Le damos la bienvenida a las personas que se han sumado a la sala. Estamos presentando el informe anual 2010, Transparencia en el sector forestal peruano, elaborado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales. Más adelante se va a entregar el premio a las buenas prácticas en la transparencia forestal en el Perú,
eso más adelante en la ceremonia. Ahora vamos a pedirle al presidente de EDAR, al señor Chepiu, y a la directora ejecutiva, la señora Camero, que nos acompañen en la sala para que pasen adelante nuestros panelistas. La directora del Consejo de la Prensa Peruana, Kela León, es una experimentada periodista de amplia trayectoria que encabeza, buenas tardes, señora León, el Consejo de la Prensa Peruana. Nos va a acompañar dándonos sus comentarios con relación al informe anual 2010, transparencia en el sector forestal peruano. También nos acompaña como panelista el biólogo Sandro Chávez, presidente del Foro Ecológico y también secretario técnico del colectivo forestal, para que nos dé sus comentarios con relación al informe anual 2010, transparencia en el sector forestal peruano. Cada uno de nuestros panelistas tiene 10 minutos para hacer comentarios con relación al informe en cuestión, el informe anual 2010, transparencia en el sector forestal peruano. Tenemos micrófonos para los panelistas. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Felicito sinceramente y entusiastamente a dar por este informe que encuentro realmente útil y una iniciativa muy importante desde la perspectiva de las organizaciones que trabajamos por promover la transparencia y el acceso a la información como un derecho fundamental y definitivamente uno de los pilares, digamos, de las sociedades democráticas, y también como una herramienta importantísima para los funcionarios públicos porque trasluce un espíritu que compartimos con el Consejo en el Consejo de la Prensa, que trabajamos en realidad desde antes de la promulgación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, incentivar la transparencia en la gestión pública. Y eso es que no parte de la premisa que el funcionario público no quiere dar la información. Si bien el secretismo estuvo incorporado y era inherente a la administración pública hace poco más de 10 años, sobre todo, se asentó durante el gobierno de Alberto Fujimori, como sabemos. El funcionario público encontramos en todos estos años de trabajo que se necesita el espíritu del liderazgo que tienen muchos funcionarios públicos, muchas autoridades, para realmente hacer por lo menos su espacio o su estamento un estamento democrático y que aliente la participación. Y por eso me parece que este es un poco el espíritu atrás de este informe, porque definitivamente cambiar de la cultura de la transparencia, del secretismo a una cultura de la transparencia es una tarea difícil. Y sin embargo en el Perú, gracias a los esfuerzos de muchos públicos y privados, hemos logrado en poco tiempo, desde una perspectiva mayor, avanzar realmente. Y en ese sentido creo que es importantísimo revisar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y de hecho, con la Defensoría del Pueblo y con varias personas que entonces no teníamos la mínima esperanza en las posibilidades del régimen de Fujimori de realmente poder avanzar en este sentido, nos pusimos a trabajar en el tema. Este año se cumplen más de 10 años de los principios de Lima, que fue la primera iniciativa para por lo menos establecer los estándares para la transparencia. Sin embargo, luego, a partir del régimen de la presidencia de Valentín Paniagua, se dio el cambio fundamental, y desde entonces el Consejo de la Prensa viene monitoreando, fiscalizando los portales de transparencia. Y en ese sentido comparto, pero soy un poco más tremendista y un poco que el doctor Che, porque en los últimos 5 años efectivamente se ha perdido muchísimo en materia de cumplimiento de la ley. Por ejemplo, en el último informe que hicimos, que monitorea todos los portales de transparencia del sector,
del Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público, organismos descentralizados, encontramos que solo 4 de 23 cumplieron con actualizar su portal de transparencia en el plazo requerido por la ley. Y eso ha venido en declive durante los últimos 5 años y realmente requiere una importante campaña para tratar de cortar este tiempo perdido, sobre todo porque ahora, como bien refiere el informe, son muchos gobiernos, la descentralización avanza y está en manos de muchos gobiernos regionales y gobiernos locales y provinciales, la administración de recursos antes que no han tenido, inéditos, y por ello la administración y por ello la importancia de realmente hacer este tipo de informe muy preciso, muy puntual, para que sea una herramienta también para quienes tienen este enorme responsabilidad y para quienes, y algunos de los cuales no tienen conocimiento del real alcance de la ley. Y en ese sentido, como una recomendación al informe y al trabajo, quería llamar la atención sobre la ley de transparencia de acceso a la información frente a la ley o a los proyectos de ley, a la legislación forestal. La ley de transparencia es una ley de alcance constitucional, por lo tanto cualquier otra legislación cae bajo, en su aplicación, bajo esta ley que determina la obligación de todos los estamentos a cumplir puntualmente con la ley. La ley definitivamente es puntual y establece sanciones. Y las sanciones, si bien no hay un ejercicio de sanción, y yo creo que desde el mismo Consejo de la Prensa tampoco mandamos cartas intercediendo por solicitudes de ciudadanos no atendidos, tenemos una línea abierta, asesoramos muchísimo a los funcionarios públicos, capacitándolos en la implementación de la ley en sus portales, hacemos talleres para alcaldes en colaboración con la Defensoría y con el Ministerio de Economía y Finanzas por el tema del proyecto CIAF, gobiernos locales, audiencias públicas con las juntas vecinales, y la publicación de la página municipal transparente que próximamente será en Lima, ya se hace en San Martín, en Arequipa, en Cusco. Sin embargo, no hay una cultura de sanción todavía, y está bien porque hay que cambiar la mentalidad, pero sí establece sanciones, y los funcionarios públicos y todos los estamentos que están bajo el sector forestal deben cumplir, no hay avances. Para nosotros es realmente fundamental que el cumplimiento sea de acuerdo a la ley de transparencia y acceso a la información, que además es muy buena porque no solamente establece tiempos y sanciones, sino también muy detallada en cuanto a las excepciones, aquella información que de ser revelada pudiera poner en peligro a la información pública, a la seguridad nacional. Habiendo visto estos comentarios, retorno a felicitarlo sinceramente. Este trabajo es importantísimo, es fundamental para todos aquellos que trabajamos en el tema de transparencia y acceso a la información, y sobre todo para aquellos que están en el sector forestal. Espero que lo aprecien, como nosotros en el Consejo de la Prensa, como una herramienta buenísima para su trabajo. Gracias. Muchas gracias a la señora Kera León del Consejo de la Prensa Peruana, directora del Consejo de la Prensa Peruana. Integra nuestro panel también el biólogo Sandro Chávez, presidente del Foro Ecológico, también tiene 10 minutos para darnos sus comentarios sobre el informe. Aplausos, por favor. Buenas tardes, primero un agradecimiento a los amigos de DAR por invitarme a hacer algunos comentarios sobre este informe anual 2010, y en primer lugar felicitarlos porque efectivamente hay un avance respecto al informe anual del año pasado. Veo que se han incorporado algunas de las críticas y aportes que se han dado de varias de las reuniones que se han convocado. Yo los felicito por eso. Y más bien quería hacer unos comentarios respecto a uno de los temas que han aparecido en este informe. Sin antes decir de que me preocupa, mientras que la sociedad civil, porque esto se está dando, la sociedad civil, parte de la sociedad civil, en el Estado las cosas vayan más lentas. Y yo digo, a
A ver, cuidado con la ley forestal, porque por ahí hay un artículo que dice, ¿verdad?, que toda la información forestal es pública, pero hay un parrafito ahí que dice que hay alguna información que podría ser de carácter secreto. O sea, los bosques son del país, son del Estado, y todo lo que se haga en el bosque tiene que ser público. Cuidado. Yo lo digo con mucho cautela, ojalá que este año pueda resolverse ese artículo, y en todo caso que se precise en la ley, ¿verdad?, a qué se está refiriendo exactamente. Eso es un tema que lo ponemos en el debate. Pero lo que me llama la atención es que en verdad no subamos el promedio, o sea, seguimos por debajo del promedio de las instituciones públicas del Estado. Y eso no me parece que es nada de lo cual deberíamos hacer. Aquí hay un nivel de compromiso que las instituciones del Estado, en especial el MINAS, que hoy tiene todavía la Dirección General Forestal, debería apostar a poner una mayor empeño. Y hay una sugerencia. La sugerencia es que hay que, así como se ha hecho con el MINAM, OEFA y CERNAN, habría también que hacer una especie de separación entre lo que es el MINAS y lo que es la Dirección Forestal de Fauna Silvestre, para poder apreciar también cuál es su nivel de cumplimiento. Porque una cosa es el MINAS, pero que es un conjunto de instituciones que están dentro de ella, y otra cosa es la Dirección Forestal. Entonces, el informe no permite apreciar esa diferencia. Entonces, yo sugiero que en el próximo informe se haga esa diferencia. Pero el otro tema que me parece interesante es cómo toda la información disponible, hay que solicitarla, es muy lenta para que nos entreguen la información, pero además la que está en la web es muy poca. Y ahí yo me pregunto, bueno, entonces, ¿cuáles son los mecanismos y los instrumentos que estas instituciones que están en el sector forestal han considerado, han creado, han recreado, lo que quieran, para que aquellos que están en el bosque, si las comunidades indígenas, los ribereños y todos los que están en las poblaciones locales, puedan acceder a esa información? Si lo que estamos en Lima ya es difícil, ¿verdad?, encontrar esta información, me imagino que la gente que vive en el bosque, pero será. Entonces hay un nivel de responsabilidad. O sea, en el momento que estemos llegando al 80, 90% de transparencia, pues probablemente diremos, oye, que bien, el Estado se pone los pies. Estamos debajo del promedio, menos del 50%, yo creo que, francamente, no deberíamos sentirnos orgullosos de eso. Y aquí hay un jalón de orejas a las autoridades, ¿no? Porque, y la otra pregunta es entonces, yo le sugiero a Dar que haga este trabajo, ¿no? Preguntar, o sea, hacer un sondeo, ¿cuáles son las causas que están justamente evitando que la transparencia en el sector forestal se genere? ¿Cuáles son esas causas? ¿Voluntad política? ¿Falta de capacidad técnica? ¿Cuáles son esas causas? ¿No? Porque supongo que en cada Ministerio de Agricultura habrá pues técnicos capacitados, gente que ha estudiado pues, para sistemas de información, ¿qué sé yo? ¿Cierto? O sea, yo creo que es un problema de capacidad, o es voluntad política, o es la voluntad política de no querer informar lo que se debe informar. Entonces, este es un tema que creo que tiene que transparentarse para saber cuáles son las causas para justamente poderlas atacar, ¿no? Y en ese sentido, la sociedad civil, como digo, el trabajo que hace DAR y otras organizaciones, pues hacer su trabajo pues, con lo poco que a veces hay. Pero el Estado sí está obligado a hacerlo, y ahí creo que hay un saldo pendiente que tiene que resolver. Pero también es cierto que en el caso del TLC, que exige efectivamente que el tema de transparencia también sea cumplido, estamos sin falta. Miren ustedes con qué cara vamos a ir a hablar con los amigos de Estados Unidos y decir, ¿sabe qué? En transparencia forestal yo estoy menos del 50%. Oiga, pero usted ha tenido más de 3 años para implementar este conjunto de recomendaciones que están en el TLC. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad de esos funcionarios que han estado en los últimos años dirigiendo la Dirección General Forestal? ¿Ah? Sería bueno saber, ¿no? Porque cuáles son las razones que no han permitido hacer este tipo de tareas, que me parece fundamental. Y por supuesto, yo lo que digo es, si no logramos consolidar la transparencia en el sector forestal, va a ser difícil porque todos los actores finalmente puedan desarrollar un conjunto de actividades que necesitan hacer, ya sea para comercializar, para ponerse de acuerdo, ya sea para un conjunto de eventos. Y eso no nos parece que no va a ayudar mucho cuando ahora inclusive, ¿verdad?, estamos hablando de todo este asunto de los proyectos red, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿sí? ¿Y cuántas comunidades o cuántas concesiones, en qué cantidad, cuántas hectáreas, etcétera? Toda esa información, ¿dónde está? Entonces aquí hay alguien que no está haciendo su trabajo. Y me parece que este instrumento que está presentando DAR está revelando de que efectivamente en el sector hay mucha gente que no está haciendo su trabajo. Y ojalá que en el próximo informe del 2011 no estemos hablando de menos del 50%, sino estemos hablando mucho más. Porque supongo que recursos hay.
recursos humanos también lo sabe. Probablemente es un problema de voluntad política. Bueno, pues, hay que ponerse a trabajar, ¿no? Y por último, bueno, la verdad, mirando aquí un poco también el panorama de este informe, yo creo que es bueno que ya en el Perú se tomen algunas decisiones trascendentales, ¿verdad? Entonces hay algunas instituciones que tienen que ser ubicadas donde se hacen las cosas mejor y donde programáticamente también están mucho mejor. El MINAM está ahí, más allá yo tengo críticas también, por supuesto, al MINAM, pero creo que están haciendo varias cosas importantes. En materia de transparencia yo creo que ellos han dado un buen trabajo. Y sería bueno que la Dirección General Forestal, mañana más tarde el Servicio Forestal, pase al MINAM, porque creo que ahí probablemente, además de programáticamente, se encuentre en una mejor situación para poder mostrar con transparencia lo que se está haciendo en el tema forestal. Por lo demás, mi agradecimiento y invitación y mis felicitaciones a DAR por este buen trabajo que han hecho en el 2015. Gracias. Vamos a invitar nuevamente al presidente de DAR, al señor Hugo Chepiu, para que nos dé las palabras finales en esta tarde de análisis, en esta tarde de premiación organizada por Derecho Ambiente y Recursos Naturales. Doctor. Bueno, ahora sí voy a hacer en realidad breve. Y la última vez que me dieron el micro para 40 minutos tuvieron que cortarme a la hora y media, así que en verdad yo necesito que me corten, si no estamos todos en reunión. Primero, agradecerles a todos por acompañarnos, especialmente tanto para los que estuvieron el año pasado, para los que se nos unen este año. Nosotros esperamos que se nos vaya haciendo costumbre y que en realidad luego no depende de un proyecto o de una institución empezar a hablar de la transparencia. Algo que esperamos este año empezar a promover es de repente una coordinadora, un grupo de instituciones que queramos trabajar en transparencia. De hecho ya muchos lo están haciendo, lo mencionó Silvia, y no solamente en Perú, perdón, en Lima, sino está ocurriendo en provincias, AMPA y otras instituciones están trabajando en el tema de transparencia. Y ¿por qué no juntarnos para que esto continúe y no dependa estos esfuerzos de una institución, sino de un conjunto, ¿no? Eso es algo que queremos hacer. Luego también quería agradecer al jurado que nos ayudó mucho para esta evaluación y reflexión sobre cómo reconocer los esfuerzos de las instituciones, que como bien Sandro nos dice, bueno, todavía nos falta mucho, pero empecemos a motivarlos para que esa distancia que todavía nos separa de nuestros objetivos cada vez se vaya cortando, ¿no? Entonces agradecemos al jurado, a Marco, a Kela, a Roger, que en verdad fue muy útil su aporte, pero también reconocer que esta no fue una idea mía, esta fue una idea del equipo del programa de DAR, del ecosistema, de decir, bueno, el informe pega, ¿no? El informe, cuando alguien ve el incumplimiento, recibe el golpe, ¿no? Como dicen, claro, algunos no se dan cuenta, otros sí dicen, oye, ¿cómo es posible que estemos por debajo del 50%? ¿No? ¿Cómo es posible que tengamos un porcentaje tan bajo de cumplimiento? Y entonces queríamos con la premiación también poner algo más, y no solamente pegar, sino también reconocer a aquellos que empiezan a sentir el golpe y a avanzar, ¿no? Y bueno, y ahora sí, para concluir, creo que al final va a haber un cóctel, así que antes que lo diga Jorge Luis, invitarlos para seguir departiendo, conversando y ver cómo podemos compenetrarnos más y pensar en la transparencia como un objetivo para todos, ¿no? En el sector, lo dijeron bien, no es un asunto del sector público únicamente, sino también es un tema que nos corresponde a las instituciones privadas impulsar y participar. Muchas gracias.